¿Alguna vez has sentido que tu alma necesitaba curación tanto como tu cuerpo? ¿Alguna vez has estado en un momento de dolor, ya sea físico o emocional, y has buscado un refugio, un alivio que parecía imposible de lograr? A menudo, las enfermedades van más allá de la carne y afectan el corazón, la mente e incluso la fe. Pero hay algo poderoso en la palabra de Dios que puede restaurar lo que está quebrantado, fortalecer lo que está débil y traer sanidad donde solo había dolor. Desde los primeros tiempos, los salmos han sido un refugio para los afligidos. Escritas en medio de guerras, persecuciones, pérdidas y dolor profundo, llevan no solo la belleza poética de las palabras inspiradas por Dios, sino también promesas vivas que abarcan los siglos y llegan a los corazones hasta el día de hoy. Cuando recitamos o meditamos en los salmos, no solo leemos textos antiguos, sino que proclamamos verdades eternas que tienen el poder de transformar realidades. La Biblia está llena de historias de sanación, pero hay algo especial en los salmos. No son solo registros históricos o mandamientos, son gritos sinceros de almas que enfrentaron tribulaciones y encontraron esperanza en Dios. Expresan dolor real, derraman lágrimas y pasan noches de angustia, y al mismo tiempo dan testimonio de la fidelidad del Señor, que nunca abandona a quienes confían en Él. Si estás pasando por un momento difícil, ya sea una enfermedad que afecta tu cuerpo o una batalla interna que nadie más puede ver, debes saber que Dios tiene una respuesta para ti. Hay una fuente inagotable de sanación en su presencia, y los salmos son un canal para que esta sanación llegue a tu vida. Hoy vamos a sumergirnos en 5 salmos extremadamente poderosos que no solo hablan de sanación, sino que también la manifiestan en las vidas de quienes creen. No son palabras vacías ni promesas lejanas. Estas son verdades que pueden transformar tu historia. Y antes de comenzar, te invito a abrir tu corazón. Permite que cada palabra penetre en tu alma, que cada verso se convierta en una medicina para tu dolor. Si es posible, respira profundamente, cierra los ojos por un momento y entrega tus miedos y ansiedades en las manos del Señor. Porque este no será un video cualquiera, sino un momento de conexión con Dios, un tiempo sagrado donde su palabra puede obrar milagros. Ahora, descubramos juntos los 5 salmos más poderosos que curan cualquier enfermedad. La curación es uno de los misterios más profundos de la fe. Desde la antigüedad, hombres y mujeres han buscado a Dios en medio del dolor, clamando por alivio, esperanza y restauración. La Biblia nos muestra innumerables historias de personas que fueron sanadas por el poder divino, pero hay algo especial en los salmos. No solo informan milagros, sino también oraciones que atraviesan generaciones, llevando consigo una fuerza que aún hoy transforma vidas. Los salmos fueron escritos durante periodos de intensa tribulación. Muchos de ellos son escritos por el rey David, un hombre que conoció el dolor, la persecución y la desesperación, pero que también experimentó la fidelidad y el amor de Dios. Otros fueron escritos por los hijos de Coré, Asaf e incluso Moisés. Cada uno de estos textos tiene algo en común. Nacieron de corazones quebrantados que encontraron refugio en el Señor. Cuando leemos los salmos, entramos en un espacio de intimidad con Dios. Sus palabras nos recuerdan que Él está cerca de quienes sufren y que su poder se manifiesta incluso en los momentos más oscuros. Y, entre tantos temas tratados, destaca la curación. Pero, ¿qué significa ser sanado? Para muchos, la primera respuesta que les viene a la mente es la curación física. De hecho, Dios es poderoso para restaurar el cuerpo, renovar las células y revertir diagnósticos imposibles. Sin embargo, la curación que Él ofrece va más allá de lo que podemos ver. Hay dolores que no se detectan en los exámenes, heridas que la medicina no puede tratar, traumas y angustias que solo su presencia puede sanar. Los salmos hablan de este tipo de curación. Nos enseñan que Dios no solo puede sanar, sino quiere sanar. A Él le importa cada lágrima que derramamos, cada dolor que cargamos en silencio. Su amor es profundo
y su poder no tiene límites. A lo largo de la historia, reyes, profetas y gente común y corriente se han aferrado a las promesas de sanidad de los salmos. En el exilio babilónico, los judíos cantaron estos textos como recordatorio de que Dios todavía tenía el control. En la época de Jesús, las escrituras se leían en las sinagogas y se utilizaban como base para fortalecer la fe de los enfermos. E incluso hoy, millones de cristianos encuentran en estos versículos la fuerza que necesitan para continuar. La palabra de Dios tiene poder, y cuando declaramos los salmos sobre nuestras vidas, algo sucede en el mundo espiritual. Cada versículo es como una semilla plantada en el corazón, generando frutos de fe y restauración. Jesús dijo: «Las palabras que yo os hablo son espíritu y vida». Y de hecho, la palabra de Dios tiene vida propia. Ella es capaz de transformar atmósferas, romper cadenas espirituales y llevar alivio a quien clama con sinceridad. Si algo nos enseña la Biblia, es que Dios nunca está lejos de quienes sufren. No ignora el dolor, no olvida a quienes claman pidiendo ayuda y nunca deja sin respuesta una oración sincera. Cada salmo es un testimonio vivo de ese amor, un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la curación todavía es posible. La curación de Dios a menudo ocurre inesperadamente. Algunas personas experimentan un milagro instantáneo, mientras que otras pasan por un proceso de restauración que requiere tiempo y perseverancia. Hay quienes reciben curación en su cuerpo, mientras que otros encuentran alivio en su alma, liberándose de miedos, traumas y ansiedades. Independientemente de la forma, una cosa es segura: el Señor siempre responde. Además de la curación física y emocional, los salmos también apuntan a la restauración espiritual. Cuando el alma está deprimida, sin fuerzas para continuar, la palabra de Dios se convierte en un refugio seguro. En medio del dolor, los salmos nos recuerdan que no estamos solos. Nos invitan a entregar nuestras cargas al Señor y confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Hay un pasaje muy significativo en las Escrituras que ilustra este poder de restauración. En el libro de Jeremías, Dios declara: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y esperanza». Esta promesa se aplica a todo aquel que pone su fe en el Señor. Él nunca desea el sufrimiento de sus hijos, sino la renovación completa. Es importante recordar que no siempre somos capaces de comprender los propósitos divinos en el momento del dolor. A veces Dios nos permite atravesar un desierto para fortalecer nuestra fe, enseñarnos a depender de Él y prepararnos para algo más grande. Pero aún así, Él nunca nos deja. Todo salmo que habla de sanación también habla de la presencia constante de Dios junto a quienes lo buscan. Independientemente de la enfermedad que alguien enfrente, hay un Dios que ve, que oye y que tiene compasión. La oración sincera, la confianza en Él y la meditación en su palabra son caminos que fortalecen el corazón y traen paz al alma. Porque, al final del día, la curación no es solo un acto momentáneo, sino un reflejo del inmenso amor de Dios por nosotros. La restauración que viene de Dios toca todos los ámbitos de la vida. Sana la mente cansada, fortalece el espíritu abatido y devuelve la paz a quienes han perdido la esperanza. El poder de los salmos reside precisamente en esto, en recordarnos que Dios continúa actuando, que sus promesas son reales y que nunca abandona a quienes lo buscan. Ante esto, emerge una verdad fundamental: no hay oración que quede sin respuesta. Dios siempre escucha y actúa en el momento adecuado. Incluso si la curación no ocurre de inmediato, incluso si la respuesta parece demorada, cada llanto se escucha, cada lágrima se ve y cada petición sincera es aceptada por Él. La vida de fe es un camino de entrega y confianza. Cada salmo que habla de sanidad nos invita a descansar en Dios, sabiendo que Él tiene un plan más grande del que podemos imaginar. Incluso cuando los días son difíciles, la palabra del Señor nos recuerda que hay esperanza, hay renovación y hay sanación disponible para quienes creen. Hay momentos en que el dolor parece insoportable.
El cuerpo siente el peso de la enfermedad, la mente se cansa de la incertidumbre y el corazón se siente abrumado por el miedo al mañana. En estos momentos muchos se preguntan, ¿Dios todavía sana? ¿Realmente le importa? Estas preguntas no son nuevas. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha enfrentado enfermedades, plagas y aflicciones que parecían no tener solución. Pero, en medio de todo esto, la palabra del Señor siempre trajo esperanza y renovación. Entre los textos más poderosos sobre la curación se encuentra el Salmo 103, una canción escrita por el rey David que ensalza el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Comienza con una profunda invitación al alma. Bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versos 1 y 2. David sabía que el corazón humano tiene tendencia a olvidar rápidamente las bendiciones recibidas. En medio del dolor, el sufrimiento nos consume y a menudo no recordamos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el salmista no solo alaba al Señor, sino que también ordena a su propia alma no olvidar las maravillosas obras de Dios. Poco después, declara algo que resuena como una promesa divina. Él es quien perdona todas vuestras iniquidades y sana todas vuestras enfermedades. Salmo 103, versículo 3. Esta declaración es poderosa. David no dice que Dios solo cura algunas enfermedades o que elige quién será restaurado. Al contrario, declara que el Señor es quien sana todas las enfermedades. No hay límite para el poder de Dios. Es capaz de curar desde el dolor más simple hasta las enfermedades más devastadoras. A lo largo de la Biblia, vemos que esta verdad se cumple. Dios sanó a Naamán de la lepra, devolvió la salud al rey Ezequías, renovó las fuerzas de Elías cuando estaba al borde de la desesperación, y a través de Jesús sanó a ciegos, paralíticos, leprosos e incluso resucitó a los muertos. La sanación divina no es un mito o una historia del pasado, sino una realidad que aún hoy puede transformar vidas. Sin embargo, a menudo la enfermedad más grande que llevamos no es física, sino espiritual. El pecado, la culpa, la amargura y el miedo pueden enfermar el alma tanto como la enfermedad puede debilitar el cuerpo. Por eso el Salmo 103 vincula el perdón con el acto de curación. Cuando Dios nos restaura, no solo toca nuestra carne, sino también nuestro espíritu. Además de sanidad, el Señor trae renovación y fuerza para continuar. David continúa diciendo, «Es Él quien redime tu vida de la destrucción y te corona de bondad y misericordia. Él es quien llena tu boca de bienes, para que tu juventud sea renovada como la del águila». Salmo 103, versos 4 y 5. Aquí la curación se compara con la renovación del águila. Este animal, conocido por su fuerza y longevidad, pasa por un proceso de renovación en el que sus plumas se caen para que puedan crecer otras nuevas. Es un periodo doloroso, pero necesario para que el águila continúe su viaje. De la misma manera, muchas veces pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos restaura y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. El Salmo 103 también nos recuerda que la curación de Dios no se basa en lo que merecemos, sino en su amor y misericordia. El Señor es misericordioso y clemente, paciente y grande en bondad. No reprenderá para siempre, ni permanecerá enojado para siempre. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras iniquidades. Salmo 103, versos 8 al 10. Esto significa que independientemente de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, Dios continúa amándonos y deseando nuestra restauración. Su gracia nos alcanza incluso cuando pensamos que no somos dignos. Sin embargo, la curación también implica un acto de fe. Cuando Jesús sanaba, a menudo decía, «Tu fe te salvó». Esto nos enseña que debemos creer en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan contrarias. La fe no es una negación de la realidad, sino la convicción de que la palabra de Dios es más grande que cualquier diagnóstico o situación.
Mucha gente puede cuestionar, ¿qué pasa si oro y la curación no ocurre de inmediato? Esta es una pregunta legítima y algo que muchos enfrentan. La verdad es que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y no siempre entendemos sus propósitos de inmediato. Algunas curaciones ocurren instantáneamente, otras toman tiempo y hay casos en los que la curación se produce de manera diferente a lo que esperábamos. Pero en cada situación, Dios está presente, sosteniendo y fortaleciendo a quienes confían en Él. La historia de Job nos enseña mucho sobre esto. Lo perdió todo, familia, salud, posesiones materiales, y sin embargo, decidió confiar en Dios. Al final, el Señor le restauró la vida y le dio aún más de lo que tenía antes. Esto nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando para nuestro bien. Por lo tanto, si hoy enfrentas una enfermedad, recuerda lo que dice el Salmo 103. Dios perdonar, sanar, renovar y fortalecer. Él no te ha olvidado, no ha ignorado tu dolor y continúa obrando milagros. El mismo Dios que restauró vidas en el pasado sigue actuando en el presente. La sanación divina no es solo un evento, sino un proceso de transformación. Mientras esperamos la respuesta de Dios, podemos fortalecernos en la fe, declarar sus promesas y acercarnos aún más a Él. Bueno, en el momento adecuado llegará la respuesta. El dolor tiene su propio peso. Cuando llega, parece apoderarse de todo, oscureciendo la esperanza y haciendo que cada momento difícil parezca eterno. Ya sea una enfermedad, una pérdida o una angustia que nadie más ve, hay noches en las que el sufrimiento parece insoportable. Es en estos momentos que el Salmo 30 se convierte en un ancla para el alma. El rey David escribió este salmo como un canto de gratitud tras ser liberado de una situación desesperada. Comienza exaltando a Dios. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has enaltecido y no has hecho que mis enemigos se regocijen sobre mí. Señor Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste. Salmo 30, versículos 1 y 2. Estas palabras revelan un corazón que ha experimentado la restauración divina. David enfrentó batallas, persecuciones y momentos en los que su propia vida estuvo en riesgo. Pero él testifica que cuando clamó al Señor, recibió sanidad. Esto nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios escucha y responde a nuestras oraciones. El dolor de una enfermedad puede hacernos sentir impotentes, pero la verdad es que ningún llanto sincero pasa desapercibido ante Dios. Él es el Dios que escucha, que tiene compasión y que actúa en el momento adecuado. Cuando el salmista declara que clamó y fue sanado, está testificando que hay poder en la oración. La curación de Dios no está limitada por el tiempo, la medicina o las adversidades humanas. Cuando Él interviene, todo puede cambiar en un instante. Poco después, David refuerza este concepto diciendo: Señor, tú levantaste mi alma del sepulcro, salvaste mi vida para que no descendiera al abismo. Salmo 30, versículo 3. Aquí, la profundidad de la liberación divina se vuelve aún más evidente. El salmista describe su situación como la de alguien que estuvo al borde de la muerte, a punto de descender al abismo, pero que fue rescatado por la mano poderosa de Dios. ¿Cuántas personas han vivido diagnósticos imposibles, momentos en los que todo parecía perdido, pero experimentaron la intervención divina? El Dios que restauró a David continúa obrando milagros y no hay situación tan grave que Él no pueda revertirla. El clímax de este salmo se encuentra en uno de los versículos más conocidos de la Biblia: porque su ira dura solo un momento, a tu favor está la vida. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana. Salmo 30, versículo 5. Esa es una promesa poderosa. Las noches de llanto existen. El dolor, la incertidumbre y los momentos de angustia son parte del viaje. Pero ningún sufrimiento es eterno cuando confiamos en el Señor. El gozo de la sanidad y la restauración siempre llega a quienes esperan en Él.
Imagínese a alguien que pasó meses o años enfrentando una enfermedad sin saber si algún día volvería a sonreír. Las auroras se llenaron de lágrimas, pero la promesa del Señor permanece. El llanto tiene un tiempo determinado para terminar, y vendrá la alegría. Este versículo nos enseña que incluso cuando no vemos una salida, debemos recordar que Dios está preparando un nuevo amanecer. El tiempo del dolor nunca será mayor que la fidelidad del Señor. Así como la oscuridad de la noche no puede impedir que salga el sol, las luchas de la vida no pueden anular la promesa de curación y restauración. El Salmo 30 también habla de la fragilidad humana ante la prosperidad y la salud. En cierto momento, David reconoce que, cuando todo iba bien, creía que nunca sería sacudido. Dije en mi prosperidad, nunca seré conmovido. Salmo 30, versículo 6. Esta afirmación es sumamente relevante. Cuando estamos sanos y vivimos días tranquilos, es fácil creer que nada podrá alcanzarnos. Pero la realidad es que la vida es impredecible. Las enfermedades pueden llegar repentinamente, las crisis pueden surgir sin previo aviso y el suelo puede parecer desaparecer bajo nuestros pies. Esto es exactamente lo que experimentó el salmista. Tú, Señor, con tu favor has fortalecido mi monte, escondiste tu rostro y me turbé. Salmo 30, versículo 7. David se da cuenta de que la seguridad que creía tener no provenía de él mismo, sino del Señor. Cuando Dios le permitió pasar por un período de prueba, se sintió completamente perdido. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, lloró de nuevo. A ti, Señor, clamé y al Señor supliqué. Salmo 30, versículo 8. La curación no siempre es instantánea. Hay ocasiones en las que Dios nos permite pasar por un proceso, no para castigarnos, sino para fortalecer nuestra fe. David solo comprendió la profundidad de la gracia divina cuando se dio cuenta de que sin Dios no tenía nada. La respuesta del Señor vino con redención y renovación. Convertiste mi llanto en baile, me quitaste el cilicio y me ceñiste de alegría. Salmo 30, versículo 11. Esto significa que Dios no solo sana, sino que también convierte el dolor en un testimonio poderoso. Quienes una vez lloraron en silencio podrán dar testimonio de la bondad de Dios. El duelo será reemplazado por la danza y las heridas darán paso a un corazón restaurado. El Salmo 30 nos enseña que el dolor tiene un tiempo específico, pero la fidelidad de Dios dura para siempre. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, recuerda, la noche puede ser larga, pero el gozo de la sanación y la restauración está en camino. Y cuando llegue esa curación, que respondamos como el salmista, para que mi gloria te cante alabanzas y no calle. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 30, versículo 12. La mayor respuesta que podemos darle a Dios después de una curación no es solo alegría por el alivio del dolor, sino un corazón agradecido que nunca olvida que fue el Señor quien realizó el milagro. Si desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. La enfermedad es una de las pruebas más difíciles que puede afrontar un ser humano. No solo debilita el cuerpo, sino que también afecta la mente y el espíritu. Durante este periodo de debilidad, muchos se sienten solos, sin fuerzas para continuar. Pero la Biblia nos asegura que Dios no abandona a quien pasa por el dolor, y Salmo 41 es una poderosa prueba de esta verdad. Este salmo comienza con una promesa a quienes viven según los principios del Señor. Bienaventurado el que cuida de los pobres, el Señor lo librará en el día del mal. Salmo 41, versículo 1. Este pasaje revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él observa y recuerda a quienes muestran misericordia. Quien vive justamente, ayudando a los necesitados, encontrará el favor divino en tiempos de angustia.
Esto nos enseña que Dios no ignora a los que hacen el bien, y en tiempos de adversidad, Él será nuestra ayuda. Poco después, el salmista declara: El Señor lo guardará y lo mantendrá con vida. Será bendito en la tierra, y no lo entregaréis a la voluntad de sus enemigos. Salmo 41, versículo 2. Aquí encontramos una promesa de protección y restauración. La enfermedad puede intentar debilitarnos, pero nuestra vida está segura en las manos del Señor. Ninguna circunstancia está fuera de su control. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, debemos recordar que Dios nos sostiene y nos fortalece. Luego encontramos uno de los versículos más reconfortantes de la Biblia. El Señor lo sustentará en su lecho de enfermedad. Tú suavizas su cama en su enfermedad. Salmo 41, versículo 3. Esta es una de las imágenes más bellas de la compasión divina. Dios no solo observa nuestro dolor desde lejos, se acerca a nosotros y cuida personalmente cada detalle. Así como un padre amoroso se inclina para tender la cama a un niño enfermo, el Señor nos rodea con su cuidado. Él no solo nos fortalece espiritualmente, sino también nos da alivio en medio de la angustia. David, quien escribió este salmo, conocía profundamente la fragilidad humana. Enfrentó batallas, persecuciones y momentos de gran angustia. Aún así, confió en que Dios era el único capaz de devolverle la vida. Además del sufrimiento físico, la enfermedad a menudo trae consigo angustia emocional. David describe este sentimiento cuando dice: Mis enemigos hablan mal de mí, diciendo: ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Salmo 41, versículo 5. La enfermedad puede hacernos sentir vulnerables y olvidados. Hay momentos en los que nos sentimos débiles, incapaces y hasta cuestionamos nuestra fe. Pero este pasaje nos recuerda que Dios nunca abandona a quienes claman por su ayuda. Incluso cuando la gente se aleja o duda de nuestra recuperación, el Señor permanece fiel. Pero este salmo no es solo un lamento, trae un mensaje de esperanza y restauración. En el versículo 10, David hace una poderosa oración: Pero tú, Señor, ten piedad de mí y levántame. Esta declaración está llena de fe. Incluso ante la enfermedad, David no pierde la confianza. Sabe que Dios tiene el poder de restaurar su vida y devolverle toda su fuerza. Este versículo es un recordatorio de que independientemente de la gravedad de la situación, Dios todavía puede exaltar a quienes confían en Él. La curación no siempre ocurre en el tiempo que esperamos. A veces Dios nos lleva a través de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento. Otras veces actúa inmediatamente, trayendo alivio y renovación. Pero independientemente de cómo llegue la respuesta, Él nunca deja de sostener a quienes lo buscan. La respuesta de Dios no depende de nuestra fuerza o dignidad, sino de su gracia y misericordia. Incluso cuando no entendemos la razón del sufrimiento, podemos confiar en que Él permanece en control de todas las cosas. El Salmo 41 no solo nos recuerda el cuidado de Dios, sino que también nos invita a tener un corazón lleno de fe. Él nos enseña que el Señor ve cada lágrima, conoce cada dolor y tiene el poder de restaurar completamente. Si hoy enfrentas una batalla contra una enfermedad o conoces a alguien que está sufriendo, recuerda esta promesa. El Señor es quien sostiene el lecho de la enfermedad y renueva las fuerzas de quienes en Él confían. No todo el dolor se puede ver. Muchas heridas no están en el cuerpo, sino en el alma. La tristeza, la ansiedad, el miedo y la soledad pueden ser tan dolorosos como cualquier enfermedad física. Hay momentos en los que el corazón parece roto, sin fuerzas para continuar. Pero Dios, en su infinita gracia, no solo sana el cuerpo, sino que también restaura el interior de aquellos que están quebrantados. El Salmo 147 trae esta promesa de curación a quienes cargan con heridas invisibles. Comienza con un llamado a la adoración. Alabado sea el Señor, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios. Esto es agradable, decoroso es el elogio. Salmo 147, versículo 1. La adoración tiene poder.
nos ayuda a apartar la vista del sufrimiento y ponerla en Dios. Muchas veces, cuando estamos deprimidos, solo nos centramos en el dolor y esto nos aleja de la fe. Pero cuando alabamos, declaramos que Dios todavía tiene el control independientemente de las circunstancias. Poco después, encontramos una de las declaraciones más hermosas sobre el carácter restaurador de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Esta promesa revela el inmenso cuidado de Dios por los que sufren. Él no ignora el dolor emocional y no ignora traumas, decepciones o momentos de desesperación. Por el contrario, Él aborda y trata cada herida. A menudo nos sentimos solos en nuestro dolor, creyendo que nadie puede entender por lo que estamos pasando. Pero Dios conoce cada pensamiento, cada miedo y cada tristeza que llevamos. Él ve las lágrimas que nadie más ve y escucha los gritos que no podemos expresar con palabras. Además de la curación, el Señor nos recuerda que Él tiene todo el poder sobre la creación y la historia. El salmista continúa: cuenta el número de estrellas, llámalas a todas por su nombre. Grande es nuestro Señor y de gran poder, tu comprensión es infinita. Salmo 147, versículos 4 y 5. Si Dios conoce cada estrella por su nombre, ¿cuánto más no conoce el dolor de sus hijos? Si Él sostiene el universo entero, también sostiene a quienes confían en Él. El dolor emocional puede ser devastador. Nos hace sentir inútiles, desesperanzados y sin dirección. Pero Dios no nos ve derrotados. Al contrario, se deleita en restaurar y exaltar a quienes lo buscan. El Señor enaltece a los humildes y derriba a los impíos a la tierra. Salmo 147, versículo 6. Aquí vemos que Dios no rechaza a los que se sienten débiles. Él no requiere que seamos fuertes todo el tiempo. De lo contrario, se regocija en fortalecer a quienes se entregan a Él. La curación de un corazón roto no siempre ocurre instantáneamente. A veces Dios nos guía a través de un proceso de restauración. Pero cada lágrima que derramamos ante Él no es en vano. El Señor obra en el momento adecuado, trayendo consuelo, esperanza y renovación. El Señor se deleita en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, versículo 11. Este pasaje nos recuerda que Dios honra a quienes ponen su confianza en Él. Cuando decidimos esperar su restauración, Él nos fortalece y nos lleva a la curación completa. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres a quienes se les rompió el corazón y fueron restaurados por Dios. Job perdió todo lo que tenía, pero fue restaurado. Ana lloró durante años anhelando un hijo, hasta que Dios le concedió a Samuel. El mismo David enfrentó traición, persecución y pérdidas profundas, pero encontró la fuerza para seguir adelante en la presencia del Señor. Si Dios lo hizo por ellos, también puede hacerlo por ti. No importa que tan grande sea el dolor que lleves, no hay herida que Dios no pueda sanar. El amor del Señor es un bálsamo para el alma. Nos invita a poner todo en sus manos, a confiar en Él sin reservas y a permitir que su paz llene los espacios vacíos de nuestro corazón. En tiempos de miedo e incertidumbre, muchas personas buscan refugio en Salmo 91. Este es uno de los textos más poderosos de la Biblia, que trae promesas de liberación, protección y sanación a quienes confían en Dios. Cuando llega la adversidad, cuando la enfermedad amenaza o cuando el corazón se llena de ansiedad, este salmo nos recuerda que el Señor es nuestro refugio seguro. El salmo comienza con una declaración poderosa sobre dónde deberíamos estar. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Salmo 91, versículo 1. Aquí aprendemos que la verdadera seguridad no está en las circunstancias externas, sino en la presencia de Dios. Cuando habitamos en Él, encontramos paz, incluso en medio de las tormentas. Este es el primer paso para experimentar la curación. Descansa a la sombra del Altísimo y confía en que Él tiene el control de todo.
En los siguientes versículos encontramos promesas de protección contra peligros invisibles. Porque Él os librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Salmo 91, versículo 3. Este pasaje revela que Dios nos protege de las trampas del enemigo y de las enfermedades que amenazan nuestra vida. En tiempos de epidemias y enfermedades, esta promesa nos da esperanza. Aunque los peligros son reales, el Señor sigue siendo nuestro escudo y fortaleza. El Salmo continúa trayendo imágenes de seguridad y apoyo. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás a salvo. Su verdad será vuestro escudo y adarga. Salmo 91, versículo 4. Esta escena transmite el cuidado amoroso de Dios. Así como un pájaro protege a sus polluelos bajo sus alas, el Señor nos rodea con su presencia, asegurando que ninguna aflicción vendrá sobre nosotros sin su permiso. Otro sorprendente extracto del Salmo nos recuerda que no debemos vivir dominados por el miedo. No temerás al miedo de noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que acecha en las tinieblas, ni a la destrucción que destruye a mediodía. Salmo 91, versículos 5 y 6. ¿Cuántas veces el miedo paraliza el corazón? La incertidumbre sobre el futuro, el miedo a la enfermedad, la angustia por las malas noticias. Pero la palabra nos enseña que no necesitamos vivir atormentados por el miedo, porque Dios es nuestro protector. Aún más impresionante es la promesa de liberación que se encuentra en los siguientes versículos. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero no serás herido. Salmo 91, versículo 7. Esto nos recuerda que incluso, si todo a nuestro alrededor parece caótico, Dios mantiene a sus hijos en pie. Él nos protege de peligros que ni siquiera vemos y nos sostiene con su poder. El Salmo también refuerza que la protección divina está reservada para aquellos que hacen del Señor su refugio, porque tú, oh Señor, eres mi refugio. Has hecho tu hogar en el Altísimo. No te sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga llegará a tu tienda. Salmo 91, versículos 9 y 10. Estas palabras son un ancla de fe para quienes enfrentan una enfermedad. Cuando confiamos en el Señor, podemos estar seguros de que Él tiene el poder de librarnos de cualquier aflicción. En los versículos finales, Dios habla directamente a quienes lo aman y confían en su protección. Por cuanto Él me amó tanto, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Salmo 91, versículo 14. Aquí vemos que la curación y la protección no son el resultado del azar, sino más bien una relación con Dios. Aquellos que lo conocen y lo buscan son guardados por Él. La promesa termina con un compromiso de Dios mismo. Con Él estaré en angustia, lo libraré y lo glorificaré. Le daré muchos días y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versos 15 y 16. Este pasaje nos da una certeza inquebrantable. Dios no solo nos protege, sino que también nos sostiene en la enfermedad y nos da vida abundante. Él es quien nos libra y nos sana, llevándonos a la victoria. El recorrido que hicimos a través de estos salmos reveló algo profundo. Dios se preocupa por nuestro dolor y tiene el poder de sanar todas las enfermedades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. La Biblia no oculta el sufrimiento humano. Desde la antigüedad, hombres y mujeres han enfrentado dolores, enfermedades y momentos de gran angustia. Pero en medio de todo esto, la palabra de Dios siempre ha sido fuente de esperanza y restauración. Cada salmo en el que meditamos nos enseñó algo esencial sobre la sanación divina. En el Salmo 103, aprendemos que Dios perdona y sana todas nuestras enfermedades. En el Salmo 30, vimos que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Salmo 41. Nos recordó que el Señor sostiene a quienes están en el lecho de dolor. En el Salmo 147, descubrimos que Dios se preocupa por los que tienen el corazón quebrantado. Y en Salmo 91, nos mostró que hay protección y liberación para quienes habitan en la presencia del Altísimo. Cada uno de estos salmos
es un testimonio vivo del amor y el cuidado de Dios. No son solo palabras antiguas registradas en un libro sagrado, sino promesas eternas que continúan transformando vidas. Si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, es que la curación no se produce solo en ausencia de enfermedad, sino en la presencia del Señor en nuestro camino. Algunas sanaciones ocurren instantáneamente, otros son parte de un proceso. A veces Dios nos libra de la enfermedad, a otros Él nos fortalece en medio de la lucha, pero en todas las situaciones, Él nunca nos abandona. Quizás, a lo largo de este video, sentiste que Dios te hablaba directamente a tu corazón. Quizás estés enfrentando una enfermedad o conozcas a alguien que necesita un milagro. Cualquiera que sea tu situación, hay una verdad innegable. Dios continúa sanando. La palabra del Señor nos dice: «He aquí, yo le traeré salud y curación, y los sanaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Jeremías capítulo 33, versículo 6. Esa promesa sigue siendo válida hoy. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si crees en el poder de la sanación divina, quiero invitarte a dar un paso de fe. Escribe una palabra de esperanza en los comentarios de este video. Declara un versículo sanador o deja una petición de oración. Formemos juntos una cadena de fe, creyendo que Dios puede actuar de manera sobrenatural en la vida de cada persona que vea este mensaje. Además, si este video le habló al corazón, compártalo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tal vez un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por un momento difícil. Ser un canal de bendición en la vida de alguien. Y finalmente, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo mensajes de fe y esperanza. Con cada nuevo video, queremos traer palabras que fortalezcan tu vida espiritual y renueven tu confianza en el Señor. Ahora quiero orar por ti. Si puedes, cierra los ojos por un momento y abre tu corazón a esta oración. Señor Dios, te alabo porque eres el Dios que sana. Tu palabra nos enseña que no hay enfermedad mayor que tu poder. No hay dolor fuera de tu alcance. Te pido ahora que visites a esta persona que está escuchando esta oración. Si hay enfermedad en el cuerpo, trae curación. Si hay dolor en el alma, trae consuelo. Si hay miedo e incertidumbre, trae paz. Señor, que tu presencia se sienta en este momento, trayendo renovación y esperanza. Que todo aquel que en ti confíe pueda experimentar tus acciones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que esta oración traiga paz a tu corazón. Que salgas fortalecido de este video, sabiendo que Dios está cuidando cada detalle de tu vida. Nunca lo olvides. El Dios que sanaba en el pasado sigue sanando hoy.